Nos preguntan de qué modo un ser que es rescatado se adapta a una realidad tan diferente como es una nave o un ámbito o lugar intraterreno si las diferencias vibratorias son inmensas. La adaptación de cualquier ser que pudiera vivir una situación de esta naturaleza está dada en cómo él haya transcurrido su vida en la materia, hasta el momento mismo del rescate. Los seres que de algún modo se abrieron a buscar confirmar la verdad por sobre encima de lo material y no se comprometieron con las fuerzas materiales, sino que confirmaban la verdad y la esencia por sobre encima y fuera de las fuerzas materiales. Tiene un potente entrenamiento para este cambio. Los seres que están viviendo en este momento en la superficie del planeta, el 90% confirma la verdad y la esencia únicamente como elementos materiales y dentro del marco de las fuerzas materiales. Un ser puede adaptarse a energías que para él eran inéditas simplemente por este motivo, porque continuamente, durante la última encarnación o a lo largo de las últimas encarnaciones previas a vivir esta situación de rescate, él ya estaba confirmando la verdad por sobre encima de las leyes materiales, estaba abierto a las leyes suprafísicas, estaba abierto a las leyes supramentales, estaba abierto a las leyes internas. Entonces, una vez que el ser logra esa apertura y ya no confirma los juegos de fuerza como verdad, al momento de ser llevado a otro nivel de conciencia, son solo ajustes que hay que realizar. Los ajustes propios de aquel ámbito al cual se dirige. Obviamente esos ajustes son un código genético nuevo, son la rearmonización y la cura en caso de que lleve vehículos sutiles, incluso los vehículos materiales. Esta cuestión es una preparación que tenemos que concretar en la materia misma, porque no se puede concretar fuera de la materia. El ser se torna rescatable cuando él hizo lugar a las leyes internas en su conciencia estando en la materia misma. Ahí comienza toda su preparación. Cuando un ser es llevado por algún motivo a una nave, sea en conciencia o con su cuerpo material, es posible que se encuentre con alguna de las jerarquías intraterrenas o extraterrestres con las que tiene mayor afinidad. Generalmente el ser, cuando vive experiencias excepcionales, como puede ser esta experiencia, no se encuentra con las energías con las cuales comúnmente entabla un vínculo, estando aquí en la materia, en este diario vivir. Nosotros mantenemos un vínculo con las energías internas, con las jerarquías, con las leyes internas, muy diferente cuando estamos en la materia, encarnados, en nuestra rutina de la vida material, que aquel que podemos vivir cuando excepcionalmente somos llevados en conciencia a otros planos, dimensiones, niveles. Cuando somos llevados excepcionalmente a esos otros planos, dimensiones o niveles, son otras las energías, otras las entidades, otras las conciencias, otros aspectos de las leyes con los que entramos en contacto. Sino, ¿qué sentido tendría que un ser fuera llevado de este plano a otro plano, de esta dimensión a otra dimensión, de este nivel a otro nivel, para reiterar simplemente lo que él puede reiterar estando en este plano, en esta dimensión y en este nivel? Un ser es llevado a otro plano, otra dimensión, otro nivel, para hacer una experiencia totalmente diferente, una experiencia para la cual está restringido en este plano, en esta dimensión y en este nivel. Y parte de esa restricción tiene que ver con entrar en contacto con algunas jerarquías, con algunos miembros de las jerarquías, con entidades, con energías, con leyes, con las cuales no podemos entrar en contacto o en interrelación de modo fluido o de cierta manera estando en este contexto, en este marco. Veo como posible que en todo puede existir un sentido de altruismo. Desde esta posición pregunto, ¿cuál es la relación altruista o sentido altruista presente en la autopurificación que una persona con cierta evolución asume? Una persona con cierta evolución
está asumiendo siempre todo aquello que le toca vivir de un modo mucho más amplio que aquel que está dormido, de un modo realmente amplio, de un modo general, de un modo universal. Es una persona que está en condiciones, por apertura interna, por despertar interno, de hacer un trabajo autopurificatorio, efectivo, genuino y profundo. Sabe que lo que está asumiendo no lo asume egoístamente y en el marco de la personalidad. Sabe que su propia conciencia, en todo aquello que representa lo que tiene que ser retirado, está simbolizado lo que tiene que ser retirado también de toda la superficie del planeta, de todo el ámbito de la vida planetaria. En ese sentido, un ser que está abierto a la autopurificación, que está abierto a colaborar para que sea retirado de lo que ya no sirve en él, es un ser que sabe que por analogía también volúmenes inmensos de aquello que en él es retirado del contexto general de la vida planetaria. Quien ya asume aspectos kármicos de un modo amplio, no está limitado a asumir simplemente la retribución de débitos kármicos individuales de un modo egoísta. Ya está asumiendo de un modo más amplio deudas que la humanidad y el planeta todo mantiene. En sentido de autopurificación pasa lo mismo. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista altruista, podría ser ese, que él tiene conciencia de que todo aquello que está siendo retirado de su propia personalidad, del marco de su conciencia material, también está siendo retirado del marco de la conciencia material del planeta. ¿Cuál es la importancia de poder reconocer a otras personas que pueden estar trabajando para el plan evolutivo hoy día? Las apariencias engañan y nos pueden interferir. Esto es un trabajo sumamente actualizado. Este trabajo de aprender a reconocer energías. Porque cuando uno reconoce a un ser que está trabajando para el plan evolutivo, lo que está reconociendo es una energía. Lo que está reconociendo es un patrón vibratorio, una frecuencia energética. Y esto es un entrenamiento actual. Esto es un entrenamiento que hoy se puede ver como de lo más actualizado. La persona dice, las apariencias engañan y nos pueden interferir. Precisamente porque ya no estamos acá para diferenciar los elementos a partir de su apariencia. Este aprendizaje actualizado de aprender a reconocer energías, vibraciones, estados de conciencia, es trascendental, es fundamental para esta etapa que nosotros estamos viviendo en la transición planetaria. Nos permite, más allá de lo que el mundo formal quiera mostrarnos, nos permite, más allá de lo que el mundo formal busque ostentar para nosotros, saber qué es verdad y qué no forma parte todavía de la verdad, o que rechaza la verdad. Aprender a reconocer seres que trabajan para el plan evolutivo, cuando un ser ya está trabajando para el plan evolutivo, aprender a reconocer otros seres, permite en el contexto de la vida material manifestar, proyectar, reflejar aspectos de la vida interna de un modo organizado, en orden, en armonía. Porque si no fuera que los seres pueden reconocer elementos que forman parte de la asistencia al plan evolutivo, como puede ser otro ser, o una situación, una coyuntura, aquí la energía del orden tan necesitada para esta etapa de transición sería imposible de manifestar, de sostener. Cierta energía de orden, cierta energía de armonía, solamente puede manifestarse, implantarse, vivirse, sustentarse con el reconocimiento de ciertas energías de un modo consciente. Por eso la jerarquía dice que tenemos que depender cada vez menos de la observación del mundo material, que tenemos que prescindir cada vez más de las apariencias y abrirnos al reconocimiento de patrones de energía, de patrones vibratorios. ¿Cómo se podría conformar un grupo de trabajo interno, de asistencia a la vida planetaria, como puede ser UXIM o cualquier otro grupo, si los seres no estuvieran en condiciones de reconocer con quiénes tienen que hacer esa tarea, con quiénes tienen que asumirla en el plano concreto, en el plano material, en el plano psicofísico de la vida planetaria? En esa capacidad de empezar a reconocer energías está la capacidad de poder asumir ceremonias con cierto respaldo, con cierta efectividad, con cierta estabilidad. Es sumamente importante. Y esto da
para el reconocimiento de seres que pueden estar compartiendo aspectos de la vida en estos planos con nosotros, encarnados junto con nosotros aquí en estos planos, cómo aprender a reconocer aspectos propios de la energía y de las leyes en términos internos. Porque en la medida que estamos abiertos a aceptar este aprendizaje, esta actualización, continuamente se nos va ofreciendo esa posibilidad. Por medio del consciente derecho que está despertando en una cantidad de seres, esta posibilidad de reconocer energías, de diferenciarlas y de aplicarlas a partir del reconocimiento y la diferenciación, se tornó fundamental. Hay una gran cantidad de implantaciones de energías en el planeta, el establecimiento de ciertas energías en el planeta, que solamente puede concretarse a partir del reconocimiento y la diferenciación de las mismas en el momento en que están siendo ofrecidas, en el momento en que pasan a ser ofrecidas a la conciencia que luego tiene que ser herramienta para esa implantación. La instrucción dice que los seres despiertos internamente realizan una planificación antes de reencarnar. Esto es válido para los habitantes de la superficie de la Tierra o también para los intraterrenos. Cualquier ser que pasa por ciclos de expresión y que ya está despierto en ese paso por ciclos de expresión, realiza algún tipo de planificación. Los seres que habitamos la superficie del planeta realizamos una planificación que cuando pasamos para el lado externo de la vida generalmente pasa a ser algo desconocido y olvidado para nosotros. Y solamente con vocación interna, con aspiración, con búsqueda de silencio, con receptividad, con obediencia, con donación de la conciencia a la vida interna, comienza a esclarecerse el ser de cuál es aquella planificación. ¿De qué se trata esa planificación? En la medida que puede sostenerse en ese ofrecimiento, en esa receptividad, aspectos de esa planificación le son revelados. En los niveles internos del planeta, las civilizaciones intraterrenas de avanzada también pasan por ciclos de polarización, ciclos donde se comprometen más bajo algunos aspectos polares y ciclos donde retoman el aspecto negativo, introspectivo. Cuando están en la posición introspectiva y realizan una planificación, asumen un compromiso energético para cuando tengan que volcarse a ese polo positivo, un acercamiento particular a la energía del plano o nivel donde habitan. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen conciencia de lo que planifican cuando están en ese polo interno. Tienen conciencia cuando están en ese polo interno de lo que planifican al momento de pasar al mundo material o al mundo externo o a la vertiente externa, que para nosotros no sería externa por lo sutil, pero para ellos es una forma de exteriorización. Ellos tienen conciencia de eso. Al momento del traspaso no pierden conciencia de eso. Simplemente asumen una ceremonia consciente para comenzar a traspasar, a implantar, a expresar esas energías que primero contactan, comprenden, profundizan en los niveles más internos en los cuales su conciencia se desenvuelve. Así también pasa en los niveles externos del sistema solar. Ahora, hay un momento donde las conciencias llegan a un grado de unificación en términos evolutivos que ya no hay una planificación interna y un cumplimiento exterior de esa planificación. Todavía en algunos seres intraterrenos, en algunas civilizaciones intraterrenas como la nuestra, las que están aquí en el planeta, esto puede ser como lo describimos recién. Pero en civilizaciones más avanzadas del cosmos, donde la conciencia está unificada, los polos ya están en equilibrio, hay una neutralidad, podríamos decir que están avanzadas en un estado de síntesis, ya el ser no está planificando en un polo y cumpliendo en otro. Entra en una resonancia, entra en una sintonía continua, estable, con la voluntad superior de la vida cósmica y se torna una herramienta de transferencia continua. Puede ocurrir que asuma ciclos dentro de ese proceso, pero siempre con una objetiva conciencia, una conciencia inamovible, una conciencia inextinguible lo que tiene que ser hecho, una sintonía absolutamente estable. Por eso, esas conciencias sirven de base para la implantación de aspectos de la vida cósmica para los cuales ningún otro tipo de nivel de conciencia o expresión de vida son válidos.
¿Qué simbolizó para la humanidad la Torre de Babel? Cuando los seres humanos no se unen o no hacen tareas en conjunto con una meta superior, puede ocurrir lo que ocurrió con la Torre de Babel. Cuando las tareas en conjunto no llegan a ser tareas evolutivas porque los fines no son superiores y las metas no son únicas, y solamente la ambición lleva a los seres a buscar lo desconocido, a lo superior, puede ocurrir esto de la Torre de Babel. Solamente se puede unir lo superior a lo inferior, el cielo y la tierra, a través de un movimiento de entrega hacia lo superior como única meta y como único fin. Si no, todo lo que la humanidad emprenda, lo que un grupo emprenda, es como una Torre de Babel. Y a medida que esa ambición va generando estructuras huecas, estructuras sin sentido, sin sostén en términos de esencia, la incomprensión entre los elementos y la incompatibilidad entre los elementos y la falta de complementariedad bajo ley de equilibrio entre los elementos va a ser manifiesta, como ocurrió en la Torre de Babel. Es el símbolo de la ambición del hombre, buscando llegar al cielo, buscando llegar hacia lo superior. Hombres, una población, un país, buscando construir un andamiaje, un mecanismo, un aparejo que les permita llegar a lo superior. Pero a lo superior no se llega por construcciones materiales, a lo superior no se llega por ambición, no se llega por competencia. La Torre de Babel representa eso. Estas dos preguntas tienen relación. Dice, ¿es posible que con solo la salida de alguna persona de un centro como este se sienta como una instalación más acentuada de armonía? Esto puede demostrar el delicado equilibrio en que todo está en la materia. Soñé que alguien volvía hacia el cielo y que me daba mucha alegría ese regreso. Lo que no sé es quién era porque al despertar me lo olvidé. Un elemento solo en la materia, un elemento en un contexto determinado, puede hacer que toda la energía que esté presente en ese contexto exprese una polaridad o una cualidad, porque ese elemento es puesto por la energía misma para que algo se ensaye en particular, para que un aprendizaje pueda ocurrir, para que una cierta mecánica de aprendizaje pueda ensayarse, reconocerse. Basta un elemento en un ámbito. En cualquier ámbito, bastaría para la energía instalar un elemento para que todo en ese ámbito pueda trastocarse, o pueda cambiar de energía, o pueda permitir el ensayo en energía de rayo en particular. Y cuando ese elemento se retira, nuevamente puede ocurrir un cambio profundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo vuelve al punto en el que estaba? No, porque no tendría sentido para la energía eso. Cuando un elemento ingresa a un contexto y altera la energía o sirve de herramienta para la traspolación de la energía de ese contexto, al retirarse, si le compete retirarse al corto o al mediano plazo, no es para que todo vuelva a estar como estaba, sino para que una transformación, un cambio pueda instalarse. A veces un elemento traumático solamente, o que es capaz de generar cierta energía de cuarto rayo, solamente expuesto por un tiempo, por la energía, dentro de un ciclo, por la energía, dentro de una etapa, por la energía, para propiciar la flexibilización, para que los seres puedan apreciar a veces determinadas energías que comúnmente no aprecian y por tal motivo no instalan adecuadamente. La energía sabe por qué coloca un elemento, lo mantiene, lo retira y es capaz de recolocarlo y de retirarlo todas las veces que sea necesario. En cuanto a este sueño, ¿por qué al despertar me lo olvidé? Porque no es conveniente que el ser que está siendo estimulado para retornar reciba una carga psíquica por parte de otros. A veces se nos muestra una información, se nos da una información, pero no se nos revela respecto a quién está dada esa información puntualmente. Es solamente una información más difusa, para que se vaya preparando tal vez el campo donde ese elemento tiene que instalarse o tiene que reinstalarse.
A la persona le han mostrado esto para que simplemente esté atenta y colabore en la reinstalación de un cierto patrón de energía que seguramente va a ser necesario para quien puede estar siendo estimulado para retornar. ¿Qué validez tienen ciertos mensajes o canalizaciones donde claramente la mente racional está hiperactiva, como si las jerarquías entraran en contacto o utilizaran el cerebro del contactado, dando la sensación de estar escuchando a una cotorra o un perico? Hay momentos donde lo que está ocurriendo es un intercambio de energías con el plano astral, un intercambio de energías a través de un proceso mediúmnico. Podría ser que la persona no puede, su propia conciencia interna, encontrar manifestación en eso que está ocurriendo. Cuando se produce un trance de tipo astral, un trance de tipo mediúmnico, podría ser que la cualidad de la energía con la que el ser se está en ese momento relacionando lo lleve a una inestabilidad o lo lleve a una posición de manifestación muy rudimentaria, muy básica, o sumamente interferida en términos cerebrales o mentales. Y si la energía que el ser está canalizando realmente es energía interna, o es energía que su interno está captando de una fuente superior a él mismo, ofreciéndola a la conciencia externa, en este momento se puede decir que cualquier ser que pudiera hacer eso tiene desenvuelto el consciente derecho. No va a vivir de un modo traumático, limitado o desajustante el proceso de contacto con una fuente determinada. Primero porque esa fuente va a formar parte de los niveles internos de la vida, no de los planos intermedios, como el plano psíquico terrestre. Y segundo, porque va a operar el consciente derecho, que es una herramienta que cuando ya está en un cierto grado en funcionamiento, lo que ofrece es espontaneidad y naturalidad en la recuperación o en el contacto de elementos en la vida interna. En la medida que funciona el consciente derecho, a medida que ese consciente derecho se va expandiendo, y su operatividad, su instalación, su operatividad, su funcionamiento es más estable, de modo cada vez más fluido, y estable también, el ser toma informaciones o decodifica elementos energéticos o energías desde los niveles internos o de los mundos internos y los transfiere para este lado de la vida, para el lado externo de la vida. Cuanto mayor desenvolvimiento del consciente derecho, el proceso es más espontáneo, el proceso prácticamente demanda muy poca energía, los vehículos responden de un modo natural en el proceso, porque el consciente derecho obra como herramienta de síntesis y herramienta de interacción con aquellas energías. En definitiva, hoy se puede decir que cuando la jerarquía o una entidad en los niveles internos, o la propia conciencia interna, emite una energía que aquel que puede ser definido como contactado, como canal, va a recibir y va a colocar a disposición o va a ser circular, tanto la jerarquía como la propia conciencia interna, todo eso lo están apuntando al canal del consciente derecho. Es al consciente derecho del ser que se están remitiendo. No al cerebro físico del ser, no al centro emocional del ser, no al centro mental del ser, no, se están remitiendo al circuito del consciente derecho. La propia conciencia interna o la jerarquía se remiten al consciente derecho, se remiten a ese circuito de energía, se remiten a esa herramienta sutil tan poderosa que a la humanidad se le está ofreciendo desenvolver a partir de un cierto grado de despertar. Si esa energía remitida al consciente derecho no encuentra interferencias, el ser va a estar ante esa energía dándole tratamiento como está dándole tratamiento a una situación, una cuestión cualquiera de este plano. Porque el consciente derecho tiene la capacidad de sintonizar, de adaptar y de volcar a este lado de la vida los elementos de corte superior bajo ley de equilibrio, bajo ley de síntesis y bajo ley de armonía. Entonces va a estar siempre todo bien en ese marco. No va a haber alteraciones en tal sentido, no va a haber interferencias en tal sentido. Las interferencias pueden existir en el marco donde ¿quién tiene que hacer ese proceso?
se desenvuelve y ese ser tiene que aprender a transmutar esos elementos. Un ser puede estar recibiendo un estímulo interno que tiene que volcar y en el campo psíquico, donde él está en ese momento instalado, en el campo psicofísico, en el ámbito donde él está instalado, puede haber interferencias. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aprender a hacer herramientas simultáneamente de transmutación de esas interferencias. Al mismo tiempo que capta una energía que tiene que liberar y ofrecer, si hubiera interferencias, es parte de su entrenamiento, de su aprendizaje, comenzar a disolverlas, comenzar a transmutarlas. También ser herramienta de transmutación y disolución. ¿No será que no hay un momento para la definición de la situación planetaria? ¿No será que el momento no está marcado y que solo depende de la capacidad de tolerancia del planeta a nuestras agresiones para con él? A veces pienso que ni el 2012, ni que se diga que solo las jerarquías saben cuándo será, es cierto, y que lo cierto es que cuando el planeta no dé más, va a ocurrir. Ciertamente, cuando la situación planetaria no dé para más, va a ocurrir, y esta percepción es cierta. Solo que hay jerarquías que saben cuándo va a ser eso. No es excluyente. La persona siente que todo va a ir en el momento en que la situación planetaria no dé para más. Y eso es cierto. Cuando esté colmada la resistencia en ciertos aspectos de la vida planetaria, se va a vivir el ápice de la purificación del planeta. Y casi sería totalmente cierto lo que la persona dice si no fuera porque solo la jerarquía crística, algunos miembros de la jerarquía crística saben cuándo va a ser y nadie más. No existe otra posibilidad. Si no fuera porque esas falanges de la jerarquía crística sí saben cuándo va a ocurrir, se podría decir que nadie sabe, ni siquiera otras jerarquías, como tantas veces dijimos, que trabajan para la vida planetaria y para el sistema solar, inclaudicablemente saben cuándo va a ocurrir, no tienen idea ni quieren tener idea, porque no les corresponde. Esta es la diferencia entre la sabiduría y la ignorancia. El ignorante busca fechas, porque cree que puede sustentarse con fechas, cree que puede tomar previsiones con fecha. La jerarquía, que es pura sabiduría, sí, desde los niveles superiores del cosmos, a una jerarquía que está actuando en un nivel, que está pasando, va a pasar por una purificación intensa, no le pasan una información, esa jerarquía no presta atención a que no se le pasó esa información, no presta atención a que otra jerarquía sí tiene esa información, no presta atención a que determinada energía solamente está al alcance de ciertos miembros de la jerarquía, no presta atención porque está absolutamente centrado en lo que el plan divino le revela a esa jerarquía y no presta atención a nada que no sea eso. Está absolutamente centrada, absolutamente concentrada su atención en aquello que de los niveles superiores de la vida cósmica a esa jerarquía le dan para hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Nosotros no contamos con esa información. ¿Cuándo va a ser? La fecha, el año, todo eso es una ficción, no contamos con eso. Pero queremos contar con eso. ¿Por qué? Entonces tenemos ahí un síntoma de que no estamos asistiendo a lo que tanto se nos estimula a asistir. Que la energía la estamos colocando en expectativas, la estamos colocando en curiosidad, la estamos colocando en ambición espiritual, porque si yo tengo una fecha y el otro no lo tiene, entonces yo tengo algo que el otro no tiene. Y todo empezó un poco así, esta situación. Todo empezó un poco así. En esa búsqueda desesperada, desequilibrada, desenfrenada que tienen algunas personas de querer ostentar datos, de querer ostentar conocimientos que solamente ellos tienen al momento. Y después de hacer su negocio para pasárselo a otros o supuestos conocimientos actualizados. Nosotros tenemos que hacer acá lo que la trayectoria evolutiva de la jerarquía nos está mostrando. El comportamiento que la jerarquía nos muestra, eso es lo que tenemos que hacer. La jerarquía nos muestra que asiste la vida planetaria sin contar con ciertas informaciones. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Claro que no contar con ciertas informaciones en el campo de la vida de la jerarquía no es lo mismo que no contar con ciertas informaciones en nuestro campo de vida. ¿A qué nos referimos? Que nosotros a veces no contamos ni podemos contar con informaciones que son básicas, porque a veces ni siquiera podemos ofrecer garantías para que lo más básico nos sea ofrecido.
nos sea otorgado, nos retorne la energía a partir de una actitud, cierto tipo de informaciones. Aquí deberíamos contar con muchas más informaciones de algunos aspectos de lo que el plan evolutivo para esta transición determina y necesita asistir. Y no podemos contar con ellas porque no ofrecemos garantías básicas. Mucho menos si no podemos ofrecer garantías básicas para informaciones que también son básicas, no vamos a tener la mayor de las informaciones en relación a la transición planetaria, que sería precisamente el término de la transición. Tenemos que sacarnos del consciente izquierdo, tenemos que liberarnos de esa carga. Solamente la jerarquía crística, algunos miembros de la jerarquía crística lo saben, y el resto trabaja, igual como si lo supiera, y eso tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros recibimos una información interna, no es ni para dejarla en el olvido, ni para lucrar con ella, ni para especular con ella, ni para jugar a ver quién sabe más. Nosotros recibimos una información para elevar la vida planetaria. Toda información que llega a nuestra conciencia es ni más ni menos que un estímulo para que nuestra conciencia se amplíe, se equilibre, se armonice y sirva de herramienta de equilibrio, de ampliación y de armonización de toda la vida planetaria. Ciertas informaciones atenientes a la transición y a la purificación del planeta no pueden ser dadas de modo general, no pueden ser liberadas, puestas en conocimiento de modo general y global, porque lo que haríamos con ella sería interferir la asistencia del plan evolutivo. Si se supieran algunas cuestiones muy básicas de esta transición, la mayor parte de los seres humanos las utilizarían de modo egoísta y complicando todavía más la situación del planeta. En la medida que con las informaciones básicas que recibimos hubiéramos realizado nosotros, los que estamos encarnados en la superficie planetaria, un trabajo de verdadera asistencia y elevación del mundo material, un verdadero trabajo de rescate del mundo material, de elevación, rescate es elevación. Si hubiéramos colocado nuestra energía y todo lo que nos fue dado en disposición para eso, para la elevación del mundo material, para el equilibrio del mundo material, para la armonización del mundo material, para la cura del mundo material, nos hubiéramos tornado a lo largo de las etapas y ciclos merecedores de informaciones que hoy nos permitirían asistir al plan evolutivo de un modo superlativo. Muchas de esas informaciones son generales y otras son individuales. ¿Qué queremos decir? Algunas forman parte de nuestra planificación interior y otras forman parte de lo que la humanidad adeuda en términos de asistencia al planeta y que si lo conociera y se le fueran ofreciendo los medios para hacerlo, toda la condición actual de la vida planetaria podría pasar por otra secuencia. Sería inevitable la purificación, el ápice final de la purificación, pero las condiciones en que se llegara a esa purificación o a ese proceso serían muy diferentes. En definitiva, no somos confiables. Por eso muchos aspectos de nuestra planificación individual no nos pueden ser otorgados. Estamos todos o casi todos atrasados en la recepción de la revelación de aspectos de la propia planificación interna. Y la mayor parte de ese atraso tiene que ver con una condición del ser, de repeler las responsabilidades y de todavía sustentar la energía del temor, del miedo, de las fobias. Y dentro de las energías del miedo, del temor, de las fobias, está la fobia o el miedo a asumir responsabilidades. La mayor parte de los seres que está encarnado en la superficie del planeta no está en condiciones de asumir la responsabilidad de lo que planificó antes de encarnar. Y si se le revelaran aspectos de esa planificación, ciertos aspectos por lo menos de esa planificación, sin que él tuviera la disponibilidad adecuada, entraría en pánico. Entraría realmente en un movimiento de pánico, de fobia. Porque si más de uno de nosotros supiera lo que comprometió hacer aquí y lo que está haciendo y lo pusiera así y así, entraría en pánico. Una persona del grupo Encierra el Cielo utiliza un nombre que significa quien implanta la armonía o quien vive con sabiduría. Ese nombre es Isautli. Podemos ver en ese nombre como la tarea que asume esta persona. ¿En qué medida cuando una persona utiliza un nombre tan simbólico y con tan bello significado, esa energía
no tiene que ser asumida por todo el grupo. Cualquier nombre o cualquier energía que algún miembro de un grupo asumiera en alguna medida y simbólicamente está para ser asumida por todo el grupo. Porque cualquier energía que el miembro de un grupo asume no es ninguna otra cosa que un componente en esa instancia, en esa etapa, en ese ciclo, de fundamental importancia para el trabajo de ese grupo. En términos internos, no se le otorga un nombre a una persona, ni se le otorga una tarea de ciertas características a un ser que forma parte de un trabajo grupal, si el grupo de algún modo no tuviera algo que hacer con esa energía. Solo que radialmente esa persona asume para el grupo el contacto, la expresión, o por lo menos un aspecto de la expresión de esa energía. Y el grupo tiene que aprender a utilizar eso como una levadura. Del mismo modo que un poco de levadura en una gran cantidad de harina puede generar el leudado del pan, todos los seres que están en un grupo, cuando asumen lo que les corresponde, operan del mismo modo, como una levadura. Aquella cualidad, aquella condición, aquello que ya puede un ser, de algún modo, desenvolver de manera estable en respuesta a leyes internas, todo eso opera como una levadura para que cada uno de los miembros del grupo, en la medida que le correspondiera evolutivamente, ensayara lo mismo. El nombre que recibió este miembro del grupo, Isautli, que significa quien vive con armonía o quien implanta la armonía o quien vive con sabiduría, es un nombre, una energía relacionada directamente a una actividad que su conciencia tiene que hacer en la vida planetaria. En la vida planetaria a través de su tarea y permanencia en el grupo, pero en la vida planetaria. Y en el grupo mismo, en el sentido directo, en la base de la espiral, en el grupo mismo, esa energía tiene que ser también tenida en cuenta de un modo en particular para que también a través de todo el grupo se pueda ofrecer a la vida planetaria toda. Siempre un nombre expresa aspectos del ciclo, la etapa que la conciencia asume para con la vida planetaria. Estamos hablando de un nombre que generalmente no tiene que ver con el nombre del DNI. Los nombres de los DNI generalmente son nombres, muy rara vez las hay, son nombres que representan más aspectos sin resolver con la materia que aspectos resueltos con la materia. Realmente cuando le colocamos un nombre a una persona, le estamos colocando todo aquello que no tenemos resuelto en la materia. Si ese nombre no fue instalado en nuestra conciencia por vía interna y mostrado que teníamos que ser las herramientas para que ese ser reciba ese nombre. Y él va a ir con la mochila y cargando con todo eso. Los apellidos tienen una relación diferente, menos incisiva en ese sentido. Originariamente muchos apellidos eran capaces de representar las energías de quienes los utilizaban. Gradualmente los apellidos fueron quedando como un elemento residual para una diferenciación de cierto tipo y los nombres ya no respondían como originariamente los apellidos y como también originariamente los nombres. Pero el apellido, que en algún momento representaba como una especie de linaje o como una especie de energía, como un patrón radial presente en algunas líneas familiares, cuando el karma familiar era capaz de representar esos aspectos, que hoy ya no es capaz de representar. El karma familiar expresa una condición sumamente heterogénea. Hoy en las familias se expresan energías antagónicas, totalmente opuestas, energías que realmente son unas y otras las antípodas. Ya los apellidos en muchos casos no guardan ninguna relación con aquel patrón ancestral anterior. Aunque tienen ese origen, ya no lo guardan. Siempre que respondieran energías genuinas, es lo mismo utilizar lo que llamamos nombre como apellido o lo que llamamos apellido como nombre. Porque solamente en culturas como la nuestra ocurre eso. En otras culturas, como en culturas africanas, asiánicas o asiáticas, o incluso aborígenes de Australia, los nombres y los apellidos o no ocupan el rango o no se utilizan como nosotros lo utilizamos. Incluso en culturas precolombinas de aquí también ocurría lo mismo. Los apellidos definían energías familiares o energías de clanes, y hoy en las familias encarnan seres que no tienen o no guardan relación kármica que pueda ser coherente con ese hilo del cual estábamos hablando. Hoy encarna en una familia un ser que puede ser visto desde los niveles internos
como un ser autoconvocado o como un ser rescatable de alta evolución, al mismo tiempo puede estar encarnado en la misma familia. El hermano puede ser la antípoda, puede ser un Caín. ¿A quién de los dos le corresponde la energía del apellido? Ya no hay coherencia. En una época donde el karma familiar y la estructura de la familia todavía servían como herramientas en términos evolutivos y de aprendizaje y hasta de servicio, estas energías eran coherentes, los apellidos eran coherentes con la energía de la línea familiar que se iba manifestando. O apellidos que venían antes de ser familiares, venían de la energía de los clanes, que era la energía que agrupaba varias familias. Entonces, eso dejó, a medida que se acercaba el final del ciclo de exteriorización, del ciclo positivo masculino, empezó a dejar de tener sentido, de tener validez, porque por una cuestión de gran complicación kármica, en una misma familia tuvieron que verse obligados, indudablemente, a converger elementos que eran absolutamente diferentes, unos trabajando para la vida planetaria, otros trabajando en contra de la vida planetaria, o sin ser totalmente diferentes, o sin ser elementos que estuvieran en confrontación. Realmente en términos kármicos no había compatibilidad que pudiera permitir que la estructura del karma familiar le sirviera particularmente para algo. Para lo que fue quedando en realidad la estructura del karma familiar fue para purificar. Por eso hoy más que nunca en las familias hay tanta discordia, hay tanta purificación, porque es lo que necesita la vida planetaria. Purificación, purificación, purificación. Todavía hace cientos de años o miles de años, en las estructuras de familia era donde las personas encontraban los remansos y los grandes problemas los tenían fuera de la familia. La confrontación con los desconocidos, con los de la otra horda, con los de la otra línea familiar, con los de la otra tribu. Y en la familia se encontraba que la comprensión inmediata, una comprensión que no era intuitiva, pero sí era instintiva, pero un ensayo de comprensión, una forma de pensamiento común. En esos momentos la estructura familiar servía de un modo en particular. Después se fue diluyendo. Y los apellidos eran energías que definían muchas veces esa energía que era común a los miembros de la familia. En realidad, una persona que recibe un nombre nuevo es una persona que ya está soltando, no soltando lo del nombre. Es una persona que está en condiciones, está avanzando en alguna medida en el trabajo de los apegos y en el trabajo de dejar de identificarse con lo que le dijeron que es y con lo que él cree que es. Aunque puede ser cruento en alguna etapa todavía para la persona, generalmente son personas que ya están en condiciones de aceptar lo inédito, de aceptar lo nuevo y de aceptar que hay otros aspectos de la existencia para asumir y que uno tiene un compromiso interno con esos aspectos de la existencia. Quien no estuviera en condiciones de soltar, quien no estuviera en condiciones de desapegarse, quien en un cierto grado de aspiración ya no estuviera mostrando que está dispuesto a asumir lo que internamente se le dé, no le sirve de nada cambiar un nombre. Por eso cuando se cambia un nombre es por indicación interna. Cuando se cambia un nombre hay una indicación que se percibe en términos intuitivos. Sea que el nombre se le otorga a la persona a través de un tercero que intuitivamente puede estar viendo la situación, siempre está en la persona tener la capacidad de reconocer ese nombre como la energía con la cual tiene que trabajar, porque si no lo puede rechazar y listo. Aunque la persona no sea inicialmente quien percibe que va a cambiar el nombre, si un tercero con una capacidad determinada en términos intuitivos le ofrece esa información, la persona tiene que estar ante eso y confirmarlo. Si la persona confirma eso, ahí asume otro aspecto con el cual su conciencia está comprometido, un aspecto más elevado, superlativo. Algunas personas están por recibir un cambio de nombre y ya perciben que hay cosas que están ahí en términos de energía de las cuales se están despidiendo. A veces no saben qué es. Hay personas que poco tiempo antes de que se les ofreciera un nombre en particular, durante una etapa, estaban percibiendo que estaban conscientemente soltando cosas. Y soltando, y soltando, y soltando. Cuando reciben el nuevo nombre, se dan cuenta que lo que soltaban tenía que ver con su pasado, con aquello con lo cual lo identifican comúnmente terceros, obligadamente a veces tenía que identificarse él mismo. Y el cambio de nombre libera muchísimo a la persona, por esta cuestión de que la mayoría de nosotros cargamos con nombres
que no fueron puestos de cualquier modo, menos con relación a la propia tarea que veníamos a hacer en la materia. Nombres que no estaban relacionados con aquello que veníamos a hacer en el mundo material. Si la persona, según las características que tenga en términos evolutivos y en términos de rayo o linaje, estuviera participando o estuviera asistiendo al planeta en una situación muy particular, de características muy particulares, podría llegar a recibir una línea sucesoria de nombres a lo largo de todo ese proceso. Un ser puede encarnar con un nombre que esté relacionado a su tarea, porque los padres o quien tenía esa encomienda tuvieron la percepción adecuada para saber qué nombre colocarle, y a lo largo de la quema de etapas y de ciclos ir pasando por otros nombres. Y cada vez que recibe un nombre, esa energía con que lo llaman permite que él libere mejor aquel patrón vibratorio que tiene que instalar. El nombre nuevo representa la energía que el ser tiene que instalar o que tiene que liberar, o la tarea que él tiene que hacer. Al momento de que a un ser se lo llama con el nombre nuevo, que está relacionado con ese nuevo nombre, que está relacionado con esa etapa que tiene que asumir, cada vez que se lo llama con ese nombre, se está liberando esa energía. Cada vez que al ser se lo nombra, es como una puerta, como una válvula, que está liberando aquello que tiene que instalarse. Porque el nombre utilizado adecuadamente es un elemento mántrico. Cada vez que a esta persona se le dijere Isautli, mántricamente se está dando las condiciones para que esa energía que el nombre representa se pueda instalar y pueda circular. Ahora, como todo nombre es un elemento mántrico, cuando está mal colocado interfiere en el campo de energía general y en el campo de energía individual. O si la persona, una vez que recibe un nuevo nombre, no tiene la capacidad de alinearse a esa energía. Por más que se lo llame de ese modo, lo que va a expresar es el campo negativo, es la contraparte. Tengo la sensación de que existe un tramo del laberinto en el que salir de él solo sucede por la gracia, que con mis fuerzas no alcanza, y a la vez sucede que las propias tendencias, limitaciones se tornan más reclamantes. Desapegarse de uno mismo, desprenderse de esto que no soy, en eso consiste dicha etapa que mencionaba. Mi mente desespera por querer ocupar la posición ilusoria de mi propio instructor. Siento como una densa energía que me ata por momentos y sin saber cómo me veo en sintonía con lo desconocido, cuando esto sucede de forma espontánea, pues cuando lo busco no lo encuentro. Solo la fe y la neutralidad me ayudan a sobrellevar esta situación. Coloco este comentario por si se percibiera útil de responder, aunque me queda claro que solo en mi interior la salida está. Y decir solo en mi interior la salida está, es decir, que opere la gracia, es abrirse la gracia. Porque a lo largo de todo el proceso que nosotros vivimos en la materia, va a haber instancias, va a haber etapas donde nuestras fuerzas materiales, las que podamos convocar acá en la materia, no van a alcanzar. Esto va a ocurrir continuamente, porque nosotros generamos un distanciamiento tan grande de la realidad interior. Nosotros abrimos tan poco espacio en términos de conciencia a ser instrumentos de aplicación de la ley interna, que esto nos va a pasar a menudo. Aprender a sostenerse irrenunciablemente en los momentos donde las fuerzas no alcanzan es abrirle la puerta a la gracia, es estar invocando la gracia. Y la persona dice, sabemos que la solución es interna. Esa es la posición que hay que mantener. Esa es la posición que hay que mantener, para que nuestras fuerzas no sean la garantía para intentar salir de este laberinto que es la vida material, para poder salir de este laberinto y encaminarnos hacia un mundo que no tiene dobles, triples o cuádruples paredes, que no ofrece aparentemente una salida para después tener que ir para atrás y buscarla por otro lado. Eso lo ofrece solamente el mundo material. Y el mundo material lo ofrece en la medida que nosotros nos identificamos con esas condiciones del mundo material. También en el mundo material hay un camino recto, directo y corto que es capaz de cruzar cualquier laberinto. También en el mundo material está ese camino.
Estar en un laberinto tiene que ver con nuestra identificación con las fuerzas materiales. Salir del laberinto tiene que ver también con la relación que aprendamos a mantener con esas fuerzas materiales. Y muchas veces solamente la acción de la gracia va a permitirnos seguir. El secreto es no dejar de intentar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra energía, permanecer a disposición. Aquel que deja de intentar no va a vivir la acción de la gracia. Aquel que deja de intentar no va a conocer la gracia actuando, la propia energía interior actuando. Por eso, más allá del estado de ánimo que cada uno pueda tener ante las pruebas, nunca hay que dejar de persistir. El ser se tiene que caer de rodillas bien, que se caiga mirando al sol. Si tiene que quedarse tirado en el piso, que se quede tirando en el piso mirando hacia lo alto. Si tiene que emitir un último pensamiento antes de desmayarse, que sea el Padre. Eso es. El que puede hacer eso, entonces convoca la gracia, invoca la gracia. Siento que necesito buscar algo donde mis pensamientos queden afuera. Necesito desesperadamente parar de pensar. ¿Cómo puedo encontrar el modo? Búsqueda de silencio. Ese es el modo. Hay que ir por el lado del silencio. Si no es por el lado del silencio, no es por ningún lado. Si el ser no aprende a silenciarse, no es por ningún lado. Si no busca lo que desconoce y se abre a amar lo que desconoce, no es por ningún lado. El pensamiento no para cuando nosotros no ofrecemos al pensamiento la salida adecuada. El pensamiento no para cuando no ofrecemos al pensamiento la energía adecuada. El pensamiento nos gobierna cuando nosotros no lo ofrecemos al único gobierno de todas las cosas. Para que el pensamiento pueda responder a la vida superior, incluso cuando no para, nosotros tenemos que tener presente, estar entregando aquello a lo superior, estar ofreciéndolo a lo superior, orientándolo a lo superior. Y aprender a aspirar a conocer el silencio, tener verdadera vocación de conocer y vivir el silencio en términos internos, eso calma los pensamientos, eso eleva los pensamientos. Quien realmente no tenga aspiración y predisposición de vivir el silencio no va a poder nunca elevar el pensamiento. Porque el pensamiento elevado es un pensamiento que se sostiene en la energía interior, y la energía interior para nosotros no es ninguna otra cosa que silencio. El ser tiene que aprender a sostener en el silencio el pensamiento elevado, a buscar en el silencio interno el pensamiento elevado. Y en la medida que va sosteniéndose en la búsqueda de silencio y va comprendiendo el silencio, va descubriendo el silencio, va amando el silencio, va conociendo el silencio, aprende cómo vivir en silencio, incluso pensando, sintiendo, actuando, todo se va encauzando, todo se va armonizando, todo entrando en equilibrio. Pero tenemos que tener esta disposición de colocar nuestros pensamientos hacia lo alto, sostenidos en la búsqueda de silencio. Y sobre todo, si no hay en nosotros ya una vocación superior, eso se va a tornar muy difícil. Nadie va a poder elevar el pensamiento, nadie va a poder bajar la emisión de pensamientos burdos, groseros, egoístas, intencionados, si no tiene verdadera vocación interna, porque el pensamiento sigue la energía, no la energía sigue el pensamiento, como dicen algunos. El pensamiento sigue la energía. Aquel que tiene vocación interior permite que se exprese la energía interna. Y cuando la energía interna se expresa, el pensamiento se orienta hacia la energía interior que lo toca, que lo baña, que lo eleva, que lo amplía, que lo estabiliza, que lo purifica. La búsqueda de silencio, la vocación interna son las herramientas para hacer esto. Si no estuviera presente, el ser todavía está destinado a purificar y todavía está destinado a vivir desgarros y fricciones. Solamente esa entrega, esa apertura de búsqueda interior, esa vocación interna, esa búsqueda de silencio, permite esto otro. Si eso todavía no está instalado en el ser, todavía tiene que purificar bajo este otro aspecto. Va a llegar un momento que totalmente desgarrado, totalmente partido al medio, totalmente desequilibrado, va a encontrar el camino, porque solamente en los picos de desequilibrio, en los picos de desgarre, en los picos de dolor, es donde uno realmente se decide
a amar lo que hasta ese momento no podía amar y a buscar lo que hasta ese momento no era capaz de buscar o no tenía intención de buscar. Realmente, cuando nosotros percibimos y descubrimos en términos prácticos que todo lo que creíamos que era forma de buscar salida o que era la salida pasa a frustrarse, es que realmente encontramos cuál es la tendencia superior, la verdadera salida para estas situaciones, sino de ningún otro modo. Si es necesario frustrarnos de todo lo que sea necesario en este plano, realmente la desilusión absoluta, el quiebre absoluto, a partir de ahí la elevación. Si puede ser de otro modo, que sea, y si no, que sea así. En este momento del planeta, ¿cuántos no están eligiendo ese camino? ¿Cuántos? Simplemente por una elección. Elijo todo lo que tiene que ver con metas personales, egoísmo, ambición, ocultamiento, métodos que no sirven, que ya ensayamos y no sirven para nada. Y después nos quejamos de que la mente esto y que la mente aquello. Y si solamente alimentamos la mente con ese tipo de materiales. Si no hay vocación y aspiración interna, ¿qué le estamos ofreciendo a la mente? ¿Cómo va a cambiar su cualidad? ¿Cómo se va a elevar? ¿Qué tipo de pensamiento superior va a estar presente en la mente cuando continuamente estamos detrás de metas personales, de proyectos personales, de manipulación, de especulación, de búsqueda de comodidad, de ocultamiento, de llegar primero, de sacar ventaja? Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a la mente? Va a llegar un momento en que la mente, recibiendo todo ese tóxico, las drogas no son químicas solamente. Todo aquello que uno sostiene en su conciencia mental, que no orienta la energía hacia lo superior, la energía de la conciencia material hacia lo superior, todo aquello que está en la mente, que no orienta realmente hacia lo superior, es un tóxico. Y cuando nuestra vida está continuamente rondando alrededor de esas formas de pensamiento, esas doctrinas propias o generales, dependiendo, a veces es una doctrina personal la que alimentamos en relación a algunas cosas, pero no deja de ser menos tóxica que una doctrina general, o una doctrina mixta, como ya tiene la mayor parte de las personas aquí, el 90% de las personas en este planeta. Si no hay un verdadero alimento ofrecido a la mente no va a ofrecer ninguna otra cosa que desequilibrio, insatisfacción, desarmonía. ¿Qué va a ofrecer la mente? ¿Qué va a ofrecer el cuerpo emocional? No pueden ofrecer otra cosa, solamente así. Y a veces completas desilusiones, el agotamiento absoluto de todas las salidas que creíamos viables, es lo que nos permite comenzar a intentar aquello otro, que es ver qué pasa hacia arriba, hacia adentro. Muchas gracias.